Francisco Mora, él es docente del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, maestrando sobre las necesidades climáticas del cannabis en la Universidad de Buenos Aires, y su disertación es acerca de cannabis sativa, historia, prejuicios y también agronomía. Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, Martín, por la presentación. Dale. Gracias. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como decía Martín, soy Francisco Mora, ingeniero agrónomo. Soy docente de agrometeorología en la universidad. Soy maestrando de la UBA, como decía, estoy haciendo una maestría y lo muestro porque mi tema de tesis es sobre el cannabis. Investigo sobre los requerimientos agroclimáticos del cannabis para una eficiente producción de principios activos medicinales. Y bueno, al hablar de agronomía y del cannabis, pensé que primero hay que saber lo que es el cannabis, de dónde viene, cuál es la historia de esta planta, de dónde vienen los prejuicios que todos nosotros tenemos sobre esta planta. Así que antes de hablar de la agronomía, vamos a hablar un poco de la historia de la planta. Para arrancar, ¿de dónde piensan que es originario el cannabis? De India. ¿Alguien piensa algo más? ¿De dónde? ¿África? Bueno, yo hasta hace 2 años no estaba metido en el tema. Yo pensaba que era de Jamaica, del mismísimo patio de la casa Bob Marley, y muy equivocado, es de sudeste asiático, de la región del Hindu Kush, que es una región semiárida que está por detrás de la cordillera de los Himalayas, con precipitaciones anuales de entre 300 a 700 milímetros y comprende territorios de la actual China, Nepal, Bután, Bangladesh, Afganistán, Pakistán. Territorio semiárido. Fue domesticado hace 8.500 años. ¿Qué quiere decir que fue domesticado hace 8.500 años? Que hace 8.500 años que el hombre le encontró un interés, un propósito y lo cultiva intencionalmente, con un fin. Tenía 3 fines principales el cultivo de cannabis. El principal, lejos de lo que cree la mayoría, el principal era el producto textil. El cannabis es una planta que su tallo tiene una capacidad de producir unas fibras de muy buena calidad y se usaba para realizar la vestimenta y las cuerdas de esa época. Otro de sus usos fue el de la alimentación. Las semillas y el aceite es de muy buena calidad, entonces se cultivaba para la alimentación. Y por último, no menos importante, por sus funciones medicinales y religiosas también. No pongo recreativa todavía porque hasta ese entonces era medicinal y religioso el asunto. La primera mención en un libro fue hace casi 6.000 años, en unos libros del emperador rojo Shenung en el 3700 a.C. Y en ese momento ya se hablaba de que el cannabis era una planta medicinal para la dolencia, reumatismo, malaria, entre otros. Y decía, si alguien la consume durante un largo periodo de tiempo, puede comunicarse con los espíritus y su cuerpo se transformará en luz. El desconocimiento hace que el humano le dé el beneficio a la parte espiritual de todo, ¿no? Entonces, como no se sabía qué estaba pasando con la psiquis, esa planta hacía acercarse con los dioses de esa época. Pero en este mismo libro dice que, sin embargo, el consumo en exceso puede llevar a la gente a ver demonios. O sea, hace 6.000 años se hablaban de los beneficios de esta planta como medicinal, del poder que tiene de elevar hacia la comunicación con los espíritus, pero habla también de cuidado, de que los consumos en excesos pueden ser problemáticos. Este libro es la base de la agricultura moderna china. En India, en el 1500 a.C. se escriben los libros sagrados Vedas,
que es la Biblia del hinduismo, son varios libros. Y en este libro cuenta cómo Shiva le regala el cannabis como una de las 5 plantas que le regala a la humanidad. Y ahí es donde se empieza a mezclar la parte religiosa con lo recreativo. ¿Por qué? Porque para el hindú fumar el cannabis, consumir el cannabis, era un acto sacramental, lo acercaba a sus dioses, era rendirle un homenaje a sus dioses. Entonces ahí se empieza a mezclar un poco el hecho de consumir cannabis, empieza por la parte médica, luego religioso y luego recreativo, pero en un origen para alabar a sus dioses. ¿Cómo sigue la historia? Los persas conquistan India, se llevan consigo semillas de una planta textil interesantísima, porque más allá de los usos medicinales y recreativos, la parte textil fue la causante de que el cannabis se dispersara por todo el mundo. Alrededor del 600 a.C., el territorio de la actual Siria le va a poner de nombre Kunubu a esta planta. Los sirios la siguen cultivando, luego el pueblo árabe transformaría en el vocablo kinab, y por último, en 1753, el biólogo sueco Carlos Linneo, el padre de la taxonomía moderna, que usamos todos los agrónomos, le va a poner el nombre de Cannabis sativa. La taxonomía, en este caso, respetó la herencia de la raíz de cannabis, una transformación desde Kunubu, Kinab, cannabis, y le puso, vamos a decir, de apellido sativa. Sativa es una palabra descriptiva, describe algo del cannabis. ¿Qué se imaginan que quiere decir sativa? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo? ¿Salud? Sagrada. Bueno, sativa quiere decir cultivada. El hecho que le haya puesto de apellido, vamos a decir, cultivada, le está dando una entidad, una importancia de una planta con fines productivos y que por algo estuvo 8.000 años al lado del hombre. Está mostrando un interés agronómico, productivo, y es cultivada. No se llama ni cannabis silvestris, ni cannabis peligrosis, no, se llama sativa. Hay un interés ahí. Volviendo a la planta, por su capacidad de producir biomasa y fibra, es que termina dispersándose prácticamente por todo el mundo. Algunos curiosidades del cannabis. Podemos decir que Holanda en el 1500 fue pionera en el cultivo industrial del cannabis. ¿Por qué? Porque esta elevada capacidad de producir fibra, y fibra de buena calidad, era la mejor fibra del momento, la usaban para hacer velas para los barcos. Colón dijo en esa época que quien conquistara los mares conquistaba el mundo. Y así fue. Holanda fue pionera en el cultivo industrial y en la realización de velas. Y otro curiosidad, el señor Gutenberg, en la ciudad de Mainz, en el 1456, reinventaba la imprenta. Digo reinventaba porque los chinos la habían inventado mucho antes, pero inventaba la imprenta y el primer libro que imprimió fue la Biblia. ¿Sobre qué? Sobre hojas hechas con fibras de cannabis. Otros testigos de la importancia del cannabis de esa época son los escudos de armas de un montón de localidades de toda Europa y algunas de Asia. Estos son escudos de armas, son los escudos de las localidades. Por ejemplo, la localidad de Cañamares, España, Santa Cruz de los Cáñamos, Gennevière-le-Louvre en Francia, Cervantes, Francia, Bélgica, Rusia. Estos lugares no solo le rinden homenaje en el nombre de esas localidades al cáñamo, sino que también en sus escudos. En el 1500, en Europa, el cannabis era como, hasta hace poco, la soja acá. Era una planta con un interés
de producción interesantísimo. Entonces todos estos pueblos explotaron y se desarrollaron gracias al cannabis. Ahora, ¿cómo llega a América el cannabis? Llega por la conquista española. En el 1545, el rey Carlos I redacta una ley que dice: encargamos a los virreyes y gobernadores que hagan sembrar y beneficiar en las Indias éramos nosotros, lino y cáñamo, y procuren que los indios se apliquen a esta granjería y entiendan el hilar y tejer lino. En esa época ya descubrieron la mano de obra barata en América, entonces dijeron, bueno, que produzcan lino y cáñamo para nuestras velas y sogas. Los españoles conquistaron desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina, conquistaron toda América. Donde mejor se comportó fue en Chile. En Chile se siguió produciendo cáñamo hasta la dictadura de Pinochet, todo era exportado directamente a España. Ahora, algo muy interesante que nos va a hacer acercarnos más todavía y querer un poquito más al cáñamo. ¿Quién es el padre de la bandera argentina? Belgrano. Bueno, esto es un recorte de una enciclopedia que dice cáñamo. Hizo una primera tentativa para cultivar el cáñamo el virrey don Pedro Cervantes con el propósito de transportar fibra a España, pero tan solo en tiempos de Manuel Belgrano, secretario del Consulado de Buenos Aires, se hicieron verdaderos ensayos y difundieron sus beneficios. Belgrano acababa de llegar de España, de terminar sus estudios en España, y dijo, tengo que llevar cannabis. Era la potencia, si cultivabas cannabis, era la soja del momento. Entonces Belgrano le pide al cónsul de Chile que le mande unas semillas, y el cónsul de Chile le manda las semillas. Las primeras semillas las trae Manuel Belgrano. Y no solo eso, sino que Belgrano terminaría haciendo los primeros ensayos y escribiría el primer manual básico de cultivo de cannabis. Con esa la maté. Él decía, se debe sembrar a mediados de octubre y las semillas no deben ser antiguas. Si tienen 2 años, según se ha observado, no producen, y mucho menos si ha pasado más tiempo, porque el aceite que contienen pasando el tiempo se arrancia y por consiguiente se hace incapaz de la reproducción. Más allá del contenido, si es verdad o no, y del cómo y de lo que era la ciencia en ese momento, el prócer que todos tenemos en el billete de 20 pesos tuvo una historia muy interesante con el cannabis y que la desconocíamos. Ahora, ¿de dónde viene la prohibición? Porque hasta ahora viene todo bárbaro, ¿no? O sea, le vengo diciendo que es una planta interesante, acerca a los dioses, en su forma textil se pueden producir cuerdas, de todo. ¿Qué pasa? Los españoles no colonizaron América con los virreyes y sus esposas. No, trajeron consigo miles de esclavos que eran africanos, esclavos negros. La mayoría de Noráfrica. Noráfrica son países árabes y, como les había dicho, los árabes habían acaparado y absorbido la cultura de los pueblos asirios de fumar recreativamente el cannabis. Entonces, en el pueblo árabe, el cannabis es algo totalmente común y de mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En el 1865 se abole la esclavitud en Estados Unidos. Los negros son libres. Desde en 1930, este señor, Harry Anslinger, un estadounidense, asume en la DEA, Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos, y en ese momento, siempre se trató de fragmentar y criminalizar como se pueda a la sociedad negra en Estados Unidos. Este Harry Anslinger encontró en el cannabis la receta justa. Entonces empezó a hacer estudios y publicaciones
mostrando que el cannabis hacía que los negros violen a las blancas. Y esa era la propaganda que él debía publicitar sobre el cannabis para convencer a la gente que el cannabis era una droga muy peligrosa. Él tenía un amiguito, el señor Randolph Hearst, que tenía un gran monopolio, tenía como 36 periódicos de todos Estados Unidos. Entonces, ser amigo de él era muy interesante para un político. Y a la vez, Randolph Hearst, era muy amigo del señor Andrew Mellon. Miren, unas caras de buenos amigos impresionantes tienen. El señor Andrew Mellon era parte de unas empresas petroleras de la fábrica DuPont que a principios del siglo pasado inventara el nylon. Entonces recordamos que tenemos una planta que vuelve violadores a los negros, violadores de blanco, y tenemos una planta que es competencia de algo que se acaba de inventar. Entonces el cannabis había que sacarlo. El cannabis había que sacarlo. En el medio tenemos al amigo con todo el poder de los medios. Listo. Comencemos de que hay que criminalizar a los negros. Esto, o sea, los prejuicios que tenemos es historia. Y esto es lo interesante. Por lo que en 1961 Estados Unidos convence al mundo, como siempre, de que es una droga peligrosa. Es una droga peligrosa y hay que prohibirla y punto. Entonces en el 61 se hace la Convención Única de Estupefacientes y se prohíbe. Ahora, vamos a ver cuán de cierto hay en estos prejuicios. Les voy a mostrar una serie de trabajos donde hablan de la parte psicoactiva del cannabis en comparación con otras drogas, algunas legales y otras ilegales. Estos son trabajos científicos que todos tienen la fuente ahí abajo, los pueden buscar si quieren leer más. Este es un trabajo que dice clasificación de dimensiones globales de peligrosidad. Y compara distintas drogas, tabaco, alcohol, otras más peligrosas, cocaína, heroína, también al cannabis. Toxicidad general, la toxicidad que le produce el cannabis al cuerpo, en fumador. Todo esto son en consumidores activos. Toxicidad general. Alcohol tiene una toxicidad fuerte sobre el cuerpo. El tabaco, muy fuerte. Cocaína, heroína, fuerte. Cannabis, muy débil. Peligrosidad social. Alcohol, fuerte. Tabaco, ninguna. No tiene ninguna influencia en la peligrosidad social. No voy a hablar de cocaína y heroína, ¿no? Pero cannabis, débil. Estoy seguro que alguna vez vieron una pelea de borrachos, estoy seguro. Ahora, pelearse dos personas que van de fumar marihuana, eso no lo van a ver nunca. Esto se refiere con la peligrosidad social, a lo que interpreto. Clasificación de las dimensiones de peligro. Factor de seguridad. Este factor de seguridad es la dosis habitual de consumo que hay que consumir para que esa dosis sea letal. El alcohol con 10 dosis ordinarias de consumo pasa a ser letal. Esto obviamente que va a depender de cada metabolismo, cada persona, pero si un tomador de whisky se toma 2, 3 vasitos y no le pasa nada, bueno, 30 vasos vendría a ser una dosis letal. Esa sería la relación, 10-1. De tabaco no hay datos, cocaína 15, cannabis mayor a 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene dosis letal. Ustedes se pueden... guarda que no quiero hacer apología tampoco, ¿no? Pero a lo que voy es a descalificar el prejuicio que hay sobre el cannabis. Pero si se fuman unos 1000 porros antes, se van a quedar dormidos por 3 días, pero no se van a morir. Efecto de intoxicación sobre el cuerpo, bueno, es parecido a lo que hemos visto en el pasado. El alcohol tiene la intoxicación más alta, luego la heroína, luego la cocaína, luego el cannabis. Acá pone el tabaco por debajo. Estos tres comparan la dependencia
la adictividad y el grado de dependencia, cuán difícil es largarse del cannabis. Bueno, acá el cannabis es el más bajo. Son todos estudios diferentes. En este también pone el cannabis más bajo, grado de dependencia es el más bajo. Por último, y realmente para decir que esto no es inocuo, no es que el cannabis no hace nada. Esto es un resumen de los efectos adversos de distintas drogas, en este caso cannabis, tabaco, heroína y alcohol. Y tenemos los efectos y repercusiones: accidentes de tránsito, violencia, suicidio, sobredosis mortal, cánceres, enfermedades mentales, todo. Como ven, el cannabis tiene estrellitas. No es inocuo el cannabis. Ahora, ¿qué pasa con el tabaco? También tiene estrellitas. ¿Y el alcohol? Entonces, lo único que quiero decir es que hay un prejuicio desmedido para con el cannabis que termina siendo una planta agronómicamente muy importante, que yo como agrónomo no puedo plantarla ni hacer una industria de cuerda e hilado porque está prohibido, ni tampoco vamos a buscar la faceta medicinal del tabaco porque no existe. Ahora, ¿qué pasa con los prejuicios? Porque acá la mayoría de ustedes van a tener una historia de cuándo consumieron por primera vez un vasito de vino, un vasito de cerveza. Allá está mi viejo. ¿Cuándo fue la primera vez que fumaste un pucho? A los 12 años. Y mamá, vos tenías una historia que le sacabas de la licorera un vasito de licor de huevo. ¿Eso a qué edad era más o menos? 8, 9, 10, por ahí. Y le vamos a contar estas anécdotas de forma risueña. Todos vamos a acordarnos de la primera copita de vino que compartimos con nuestros padres y es risueño. Ahora, que no se me escape decir que fumé cocaína, que fumé cannabis a los 18 años por primera vez, porque acá está ya todo. Esos son los prejuicios. Esto es una noticia que salió la semana pasada, 15 de septiembre del 2018. Un fiscal de Manhattan desestimó repentinamente 3.024 casos de tenencia y consumo de marihuana. Muy bien. La Fiscalía Federal Manhattan ya anunció sus intenciones que dejar de perseguir a partir de ahora los casos de posesión y consumo de marihuana. Genial. De los acusados cuyos casos fueron desestimados, el 79% son negros. Entonces, hoy por hoy, 2018, seguimos con el racismo, con la discriminación, con la persecución, con los mismos prejuicios. Entonces, mi interés es sacarnos estos prejuicios de encima. Está buenísimo lo que hicieron de Manhattan, pero aparentemente en Manhattan los blancos no consumen marihuana. Entonces comienza la era del prohibicionismo en todo el mundo. Pero ¿qué pasó? En los lugares donde el cannabis era ancestral, por más que haya una ley internacional, era una cuestión de cultura. Ninguna ley va a sacar una cultura de su arraigo. Entonces en muchos países se siguió y se sigue consumiendo por más de que haya una ley internacional. Lo llamativo que luego de que Estados Unidos convenciera al mundo que era peligroso, pronto empezaron a reverse las leyes en esos países. En gran parte de Estados Unidos, primero que no solo es legal la producción de cáñamo, que es el cannabis sin THC, la parte psicoactiva, sino que en gran parte de Estados Unidos está legalizada también la parte recreativa. En gran parte de Europa también se ha legalizado el cáñamo. Y por nuestra región, en 2013 Uruguay fue el pionero en la región legalizando el cannabis, luego Chile, 2014, y nosotros, 2017, arrancamos suave, leve, tímidos, pero un pasito es un pasito. Ahora, ¿todo quedó en Manuel Belgrano en Argentina? No, Argentina tuvo una historia con la industria del cannabis y el cáñamo, que Diego Menezes, no sé si está, de Proyecto Cáñamo, ha hablado ayer de esta parte. Hasta la década del 70
había 600 hectáreas en Jauregui, la provincia de Buenos Aires, de cáñamo, cannabis sativa. En esa época no había cannabis sin THC, o sea, todas estas plantas eran de la misma que se consumía para la parte recreativa. Este fue un belga, Julio Steverlink, que se vino a los 33 años y impulsó todo el desarrollo de un pueblo a partir del cáñamo. Y en esa época, paralelamente, el Ministerio de Agricultura de la Nación sacaría un manual de cultivo de cáñamo. Había realmente un interés sobre el producto del cáñamo. Como dije, se prohibió. En el 74 vino el señor López Rega y dijo, acá se terminó todo. Al año siguiente que asumió López Rega, cierran la linera bonaerense porque era una empresa narcotraficante. Hacía las alpargatas, o sea, el cáñamo o el yute, muchas veces se usaba, las alpargatas que tenemos muchas veces eran de cannabis, de cáñamo. Pero bueno, López Rega dice que no, es todo lo mismo, vamos a prohibir todo. Al año siguiente sale en el diario La Nación, en abril del 77, incautaron 2.000 kilos de marihuana. Y acá nos alcanza a leer bien, dice, en la localidad de Jauregui había una producción de 2.500 hectáreas de marihuana. Entonces, nuevamente, cómo los medios no van modificando y implantando en la sociedad lo que quieren. El señor vino de Bélgica, desarrolló, impulsó el crecimiento de un pueblo y el gerente de esa empresa terminó preso porque tenía 2.000 kilos de marihuana. Esta fue la breve historia del cannabis industrial en Argentina. Sobre la parte medicinal en Occidente también entró muy lento. Si pensábamos que hace 5 o 6 mil años ya se escribía en China y en Asia sobre el poder del cannabis, acá ha venido avanzando muy lentamente. En el 64, en Israel, Rafael Mechulán descubre el THC, que es la molécula psicoactiva, y comienza a escribir un montón de papers sobre las cualidades medicinales. Él fue el primero en el occidente en empezar estas investigaciones sobre la parte medicinal, de la cual yo no voy a ahondar porque para eso después siguen mis compañeros. Va esta historia un poco sobre la planta. La planta es una especie cannabis sativa, de las cuales hay varias variedades o ecotipos, variedad índica, sativa o ruderalis. La ruderalis es el fenotipo de origen, es una planta chica, 80 centímetros, 1 metro, de poca cantidad de cannabinoides. Esta es la que se daba naturalmente en sudeste asiático. Luego está la sativa, que es el fenotipo de dispersión. Esta es la que harían circular por todo el mundo luego los europeos, porque esta es la que se usaba para fabricar, para la industria textil. ¿Por qué? Porque en buenas condiciones superaba los 5 metros de altura. Tenía unas fibras súper largas, súper interesantes. Tiene también una alta cantidad de cannabinoides. Y por último, esta es la índica, la del fenotipo de dispersión de la India, una planta más chica y tiene moderada cantidad de cannabinoides y un equilibrio más parejo entre THC y CBD. Algunos datos más sobre la parte agronómica de la planta. Es una planta alógama, anemófila. Alógama quiere decir que la reproducción es entre distintas plantas, no se autofecunda. Y anemófila quiere decir que el polen de una planta macho va a transportarse a la planta hembra a través del viento. Difícilmente se encuentra en variedades puras, por más que yo hable de índica, sativa y ruderalis, el polen del cannabis puede volar cientos y a veces miles de kilómetros y puede polinizar una planta muy lejos de donde tenemos nuestra plantación. Entonces, a lo largo de la historia ha habido tanta mezcla genética que hoy por hoy no hay variedades puras, no se encuentran.
Las temperaturas cardinales, esto resulta de mi investigación para mi tesis, son las temperaturas, el rango de temperaturas donde se desarrolla el cannabis, estando los óptimos entre 15 y 30 grados centígrados, y teniendo como máximas y mínimas los 38 grados y los 8 grados centígrados. Humedad del 40-60% y necesita un mínimo de 350 milímetros de precipitación durante el ciclo de cultivo. Se siembra primavera, verano. Para la producción de fibra se siembra en alta densidad, de 100 a 180 plantas por metro cuadrado. Y lo contrario para producción de cannabinoides, mucho menos densa la siembra. Para cosecha, tanto de fibra o las flores para la parte medicinal, es en plena floración. Estos son algunos datos de rendimientos. Se cultiva tanto como para fibras o como para granos o a veces para doble propósito, tanto para cosechar las flores como para la parte de tallos, la parte textil. Estas son todas las variedades aprobadas que existen de cannabis. Aprobadas y cultivadas legalmente. Canadá tiene todas estas, Italia, todas estas, Francia, Hungría, Rumania, España, Holanda. Salvo Holanda, el resto son todas variedades sin THC, son variedades de cáñamo que se usan simplemente para la parte textil. Francia, por ejemplo, que está prohibido el uso recreativo del cannabis, hay más de 10.000 hectáreas de cáñamo que se usa para la parte industrial. Y Holanda es la única que tiene variedades medicinales con bien detalladas las cantidades de THC y CBD. Estos son algunos usos que se dan en la actualidad al cannabis, al cáñamo. Fibra, cuerdas, aglomerado, ropa. Se usa en la bioconstrucción para hacer ladrillos de la fibra. Geotextiles para retener dunas, acantilados. Y esto es la última moda, son los composites, son materiales bioplásticos que se hacen y sobre todo se está dando en la industria automotriz. Se hace mucho bioplástico para todo lo que es la carrocería, incluso toda esta carrocería es de cáñamo. Y por último también la parte alimenticia. Así como acá pueden comer una milanesa de soja, si van a Alemania se pueden comer también una milanesa de grano de cannabis. Entonces, allá en Europa hay toda una industria desarrollada a base del grano de cannabis muy, muy importante. Que eso, la parte de productos alimenticios, si van afuera, está el stand de Diego Meneses, tiene muestras de suplementos proteicos, todos a base de cannabis. Sobre la planta, es una planta dioica que tiene, dioica quiere decir que tiene plantas macho y plantas hembra. Puede haber hermafroditismo bajo estrés. Lo que importa para la parte medicinal son las hembras, y dentro de las hembras las flores, porque están cubiertas de tricomas, que son unos pelos glandulares, que es donde están los cannabinoides. La mayor cantidad de estos pelos van a estar en las flores femeninas, hay también un poco en las hojas jóvenes, un poco en los tallos, pero donde más se concentra es en las flores femeninas. Y por último, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? En Buenos Aires, este es el título de mi tesis, la aptitud agroclimática del territorio argentino para el cultivo de cáñamo, cannabis sativa, y la producción de principios activos de interés medicinal. El objetivo es determinar la aptitud de la Argentina para el cultivo de cannabis y delimitar las zonas que posean las condiciones climáticas que favorezcan la producción de principios activos. Entonces, para esto he hecho una búsqueda, un relevamiento de todos los lugares en el mundo donde se desarrolla naturalmente el cannabis. Y a partir de estudiar la climatología de los 153 lugares que localicé, se pueden empezar a sacar conclusiones de lo que son las necesidades. Es decir, si se da el cannabis en estos lugares, es porque en estos lugares se dan las condiciones climáticas. Bueno,
a través de un gráfico hermoso, lleno de líneas, que representan las temperaturas medias en verde, las máximas en rojo y azules, las mínimas. Estas son las climatologías de cada uno de los lugares en donde se da el cannabis. Hay 153 líneas de temperatura máxima, media y mínima. Y lo interesante es que siempre supe que el cannabis es una planta muy rústica y flexible, pero luego descubrí que no tanto por su tolerancia, no es que el cannabis va a resistir temperaturas bajo cero o va a resistir temperaturas por encima de 50 grados, sino que tiene la capacidad, eligiendo bien la variedad, de tener un ciclo muy corto, de un mínimo de 2 meses, hasta un ciclo de hasta 6-7 meses. Entonces, dependiendo dónde se sitúe la planta, por ejemplo, se da en Noruega, se da en Canadá, donde hay un verano muy, muy corto, y con que haya mínimo 2 meses de temperaturas templadas de entre 15 y 30 grados, que es lo que sucede en Noruega, solamente hay 2 meses nada más, la planta se desarrolla perfectamente en 2 meses. En lugares más cálidos, más tropicales, la planta va a tener un ciclo más largo. Obviamente no va a ser la misma planta. En Noruega van a ser plantitas muy chiquititas y en los lugares más cálidos van a ser plantas mucho más grandes. Con respecto al fotoperíodo, que es la relación de la planta ante la cantidad de horas de luz que recibe, las plantas pueden tener una interacción con este elemento, que es la cantidad de horas, o no. Bueno, lo que he leído siempre en la bibliografía, digamos, la no científica, es que el cannabis necesita tantas horas para la vegetación y tantas otras horas para la floración. Bueno, lo interesante de esto es que también depende mucho en la variedad. En Noruega, ese verano cálido se da en condiciones de 24 horas de luz. Y en otros lugares más ecuatoriales donde también se produce cannabis, no hay tal variación de las horas de luz. Entonces hay plantas de cannabis que van a responder a un fotoperiodo negativo descendiendo de horas de luz, y hay otras variedades que no responden al fotoperiodo. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, voy a terminar de investigar estas necesidades de la planta, las necesidades agroclimáticas, las cruzaré en algún momento con las cartas agroclimáticas de la Argentina, es decir, la oferta climática, lo que es el clima de la Argentina, y en algún momento generaré un mapa como este, indicando dónde se puede producir en Argentina el cannabis y delimitando ahí adentro dónde se va a poder producir cannabis con mejor aptitud para la producción de principios activos medicinales. Esto fue todo, les agradezco la atención.